Bienvenidos esta tarde tan hermosa que ya comienza a picar el sol, ya saben lo que vienen y le damos gracias a Dios por su gracia y su creación. En eso estamos ahorita, ¿verdad? Su creación. Dios hizo todo esto y los cielos manifiestan, apuntan a un creador. Esta tarde quiero comenzar nuestro estudio en el principio. El libro de Génesis es un libro bien importante, es algo que nos enseña cómo comenzó todo. El nombre Génesis significa orígenes, los orígenes o el principio, y viene de la palabra griega, del antiguo griego, que usaban, y se repite esta palabra 11 veces en el libro aquí de las generaciones de historia. Este es un libro historial, ¿verdad? Y lo que pasa es de que Dios escribió su propia historia. Él es el que escribió este libro inspirado por Moisés. Moisés fue el instrumento, la pluma. Moisés no estuvo ahí cuando se creó todo. Él pudo contar de lo que le pasó a él y en el desierto escribió varios de los libros, pero esto fue una revelación de Dios personal a él y lo que dejó a la gente de Israel. Esto es algo con lo que ellos se crearon, esto es lo que ellos leían, y para ellos todo comenzó con Dios. Todo comenzó con Dios para ellos. Entonces, vemos aquí diferentes historias que podemos ver en la historia de la humanidad, pero la más importante es la historia de la Biblia. Aquí comienza todo y este tema nos enseña la sabiduría de Dios, nos enseña la creación humana de la historia, especialmente la historia de Israel, la gente prometida, la gente escogida, y nos da la cuenta de cómo Dios comenzó a llamar a su gente para sí mismo, para su propósito, para bendecir a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, vemos aquí muchos de los comentaristas y los estudiados, colegas estudiados, ven y lo quiebran aquí los primeros en 12 partes, ¿verdad? La primera parte vemos que la humanidad, Adán y Abraham, o sea, eso es lo importante, de Adán a Abraham, y lo podemos agarrar en 12 capítulos, Adán y Abraham. La creación la vemos en el capítulo 1 y 2, la caída la vemos en el capítulo 3, y el juicio de Dios, que viene siendo la hundación, ¿verdad? La vemos aquí también el capítulos 4 al 9. El juicio de Babel, Babel, lo vemos el 10 al 11. Luego al fin vemos, y ahí quiebra el capítulo, y del 12 al 50 vemos la historia de Abraham hasta José. So ahí ya después en el 11 quiebra y el 12 comienza, del 12 al 50 ya comenzamos a ver a Abraham hasta José. Vemos ahí después a Isaac, a Jacob y a José, ¿verdad? Vemos esas historias en los padres, si se puede decir, de la nación. Y queremos ver primeramente Génesis capítulo 1, y quiero darles un poquito de pensamiento. Hay muchas preguntas que vienen a la mente, porque para mí, creciendo en la iglesia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo creí. De niños no cuestionábamos, sino se suponía que Dios es el que hizo todo. Pero algo pasó, ¿verdad? Que la ciencia y la cultura entró y comenzó a pervertir eso, y los primitivos, la gente de más antes, bien primitiva, sin sociedad, vemos
la historial de que ellos tenían el sentido, tenían la astucia, tenían la inteligencia de creer que había un creador, sea el sol, sea la luna. Ellos creían que había un Dios. Y esto del ateísmo no llegó hasta después, ¿verdad? Pero realmente cuando un niño le venimos y le decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como a mi hija, ha pasado esto con mis hijas, pero a Christine veníamos y le pregunté, no sé si tenía 6 años, 5, no me acuerdo, pero le pregunté, ¿tú crees en Dios, que hay un Dios? Y me dice, claro que sí. Bueno, me lo dijo en inglés, ¿verdad? Pero así la oigo hablar español, bien, bien bonito, bien propio. Claro que sí, papá. Dijo, claro que sí, papá, me dijo, dad. Y la vi así bien animada, like, como que estás menso o qué. Like, claro que sí, así me lo dijo, así, dijo, ¿quién hizo las nubes? ¿Quién hizo el cielo? O sea, ¿quién puede hacer todo esto? Y comenzó ahí los árboles, o sea, los hombres, nosotros no, los humanos no podemos hacer eso. Nosotros hacemos carros y haces casas y es en su capacidad. Me dijo, pues tú haces casas, pero eso lo hizo Dios. ¿Quién más? O sea, mente, ¿verdad? Pero me dijo así como que, pues estás, ¿qué tienes? Y así es como debemos de venir en nuestra fe a las escrituras, con una fe de un niño, ¿verdad? Creyéndole a Dios, sabiendo que Él es. Y vemos aquí en el principio, pero hay debates de creación y evolución ateica. Y hay una excepción tremenda que pasó no hace mucho tiempo, que comenzó la evolución en las universidades, y los estudios de la ciencia han llevado y oprimido y puesto una nube en la fe de muchos cristianos que han sido enseñados esta evolución en los colegios y en las universidades. Y aunque sí hay un poco de campo para opinión entre los creyentes en la Biblia, los que estudian la Biblia, no hay campo para decir que algo más creó los cielos y la tierra. Fue Dios, nadie más. Hay muchos diferentes cristianos que profesan y tratan de meter la evolución a la Biblia. Que profesan ser cristianos, quieren normalizar, ¿verdad? Hacerlo caber ahí. Y nos enseña que no hay campo porque Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay debate en las escrituras, no hay opinión, no nos da chance de explicar, Dios no se da chance de explicar de cómo fue todo, no nos tiene que decir nada más que Él creó los cielos y la tierra, porque Él es Dios. No tiene que explicarnos nada. Pero aún así Dios nos dejó su palabra para que podamos conocerlo, y tenemos que ver que tenemos que entender quién es Dios para poder ver su gloria, para poder ver quién es Él, ¿verdad? Entonces podemos ver diferentes cosas en línea que nos confrontan, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo a Hebreos. Nomás tengan paciencia conmigo porque metí mis lentes en la bolsa, pero se me cayeron en la troca. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Es necesario creer que Él es necesario. Aquellos que lo buscan tienen que creer. Y
nos enseña que llegas a un lugar de razonamiento, pero después se sale por la ventana el razonamiento y ahí entra la fe. Entra la fe, no lo entendemos, no lo sabemos. Dios supernaturalmente creó el universo con su poder. Y todos los que creen en el fundamento bíblico, todos los que creen en la fe, en cristianidad bíblica, esa es la posición en la que deben de mantener. Esa es la posición que deben de mantener. El debate de cómo y cuándo creó Dios el universo, sabemos que hay gente que dice que fueron todos los días seguidos, ¿verdad? Hay otros que hubo una pausa. Dice en Génesis, aquí en capítulo 1, el otro debate que habla mucho es, dice la palabra de Dios en el versículo, dice, y el versículo 2, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hay gente que dice, pues, había algo ahí, había un desorden, y había agua, y eso de dónde salió, ¿verdad? Y pues hay debates que dicen que hubo una guerra en el cielo con Satanás, y cuando hubo esa guerra en el cielo y Dios lo sacó, quizás esta área, esta tierra era lo que en donde vivían, ¿verdad? Y lo hizo y lo destruyó completamente, lo dejó vacío. Vemos Job hablar de este tiempo de que estaba vacío, eran tinieblas vacías, un desorden. Jeremías habla también de un desorden que había, que existía. El profeta, ahorita nos vamos en esos textos, pero dice aquí la palabra de Dios, o sea, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba, ¿qué? En desorden. Ahí existía un desorden. ¿Cómo se mira eso? Pues no sé, dice que no tenía forma ni nada, o sea, nomás estaba sin forma, desorden. Y decía que había tinieblas y oscuridad, dice que estaba vacía, dice que había aguas. Existía algo. Y ahí viene el debate. Van a tener debates de eso, ¿verdad? De que pues fue ahí donde cayó, donde hubo la guerra, y ahí se destruyó todo. Entonces ahí esos son los debates, o sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Y que Dios vino y lo está volviendo a construir. La otra es, dice, y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y Dios, que la luz, y vio Dios la luz, y era buena, y separó Dios la luz y las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, y fue el primer día. Pero en el cuarto día hizo la luna y el sol. ¿De dónde salió esa luz? A esas preguntas, esos debates, ¿verdad? que existen, que para mí son fáciles de entender, pero para otros se han escrito libros y han hecho esas cosas, ¿verdad? Esos debates van a existir, y yo pienso que la manera que yo aprendí esto fue mejor porque no estaba educado, y en veces la educación te hace orgulloso y quieres solucionar quieres solucionar el problema, y en veces eso es peligroso. Tienes que venir con una mente humilde, una mente del mundo, y las mentes inteligentes a veces batallan más con eso. Yo cuando aprendí de esto, pues mi mente no era nada cerca de esta gente inteligente. Entonces han escrito libros de esto, hay posiciones en diferentes de estas creaciones. Y pues entonces, ¿qué pasó? Entonces había algo, existía ahí, se contradice, y pues obviamente los científicos y la humanidad, los ateos, usan esto para tratar de poner duda en la gente.
Entonces podemos ver diferentes cosas. La edad de la Tierra, el record geológico, ¿verdad? Geolográfico, la ciencia clama que el mundo, ¿verdad? La Tierra tiene de 3 a 5 billones de años basado en factores como la edad de la formación de las piernas, de las piedras, de la formación de los fósiles, no, pues eso ya le podía haber leído en español aquí, fósiles. Tienen ellos diferentes métodos de hacerlo, pero dice la palabra de Dios que cuando construyó y hizo Dios los árboles y las plantas, los hizo maduro y puso semillas adentro. Entonces, ¿cómo vas a tú poder hacer eso cuando Dios hizo ya el arbolote listo y puso semillas adentro? Pero ¿cómo vas a...? Y ese árbol ya puede tener los años que tengan, pero ya estaba completamente maduro. Entonces, no es que Dios dijo que crezca con el tiempo, sino cuando creó las cosas ya estaban las piedras formadas, ya estaba todo formado, pues si le metes ahí una máquina te va a decir lo que quieres que te diga, pero el punto es de que Dios te dice el tiempo que hay. Entonces podemos ver las distancias de las galaxias, que son millones de años de luz, así se dicen, luz. Y puedes tú decir que pues entonces millones de años tiene el mundo, ¿verdad? Pero los que pensamos en la creación, los que somos creacionalistas, vemos que pensamos que el mundo está relativamente joven, ¿verdad? Explicamos aparentemente la creación especial en el mundo. Hubo una hundación, eso tomó muchas facturas en lo que ven ahora. Entonces vemos que la edad va a ser un debate entre el mundo y la Biblia. Y la Biblia es claro que los humanos probablemente, otras formas de vida, y no probablemente, toda la humanidad y todas las formas de vida son una creación especial de Dios. O sea, Dios llamó a los árboles y a las plantas y a los animales, pero al hombre fue algo especial. Lo hizo con sus manos. Lo formó él con sus manos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo definamos la evolución, cómo está siendo usada. En vez de la podemos usar como cambio, ¿verdad? Pues hay cambios, hay evolución de algo, se hace cambio. Pero la adaptación de los animales y las especies en nuestro mundo no cambian, hermanos. Dios creó lo que creó y sigue reproduciéndose. Lo hizo en una forma que hasta ahorita, en este momento, están descubriendo vidas nuevas en el océano, vidas nuevas en las selvas. Están descubriendo nuevos insectos y animales del océano, ahorita. Tantos años de existencia y todavía Dios los está enseñando su maravilla, ¿verdad? Entonces hay muchas diferentes cosas que podemos ver que se ha puesto la selección natural de Darwin, ¿verdad? Que dice la survival of the fittest, sobrevividor del que es más fuerte, ¿verdad? O sea, el que va a sobrevivir es el fuerte. Es el fuerte el que va a sobrevivir. Si eres fuerte, entonces sobrevives. Si no eres fuerte, no sobrevives. Así es como cuando ves a los animales, ¿verdad? Ves una perra que tiene cachorritos y siempre sale el flaquichuno, el flaquillo, el debilucho, ¿verdad? ¿Y cuál es el que la hace? El más fuerte, el que
el que llega ahí a la leche, ¿verdad? Y dicen que eso es un extinto natural, que nomás sobrevive lo fuerte, y la humanidad eran fuertes y por eso hemos sobrevivido. Pero claman de todas estas cosas, ¿verdad? Lo que yo digo es esto, y lo que pienso yo, puede haber debate, pero la creación tiene de 8,000 a 12,000 años. Yo estoy más en 8,000 años, pero puede ser 10,000 o 12,000, no estamos muy lejos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos en las escrituras, porque Dios cambia el tiempo, para el tiempo, da eso, no podemos saber exactamente, no nos dicen, ¿verdad? Pero sabemos que también hay partes donde no podemos saber el tiempo porque se paró, se llama gap, hay un espacio y hay una teoría del espacio, ¿verdad? Esa es una teoría muy popular sobre los cristianos, ¿verdad? En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos de la tierra, y pensamos como estudiadores de la palabra, como seguidores de Cristo, que ese es el versículo más importante de la Biblia, porque es una verdad fundamental para la cristianidad, porque eso es la clave para toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra es tan importante porque eso te va a decir, como dijo Hebreos, si crees, para conocer a Dios tienes que creer. Si no crees en este primer versículo, que Dios es el creador de todo, el soberano de todo, entonces no vas a creer los milagros, no vas a creer las promesas, no vas a creer nada. Esta es la clave para nosotros creer todo lo que viene después. La existencia de Dios no tiene compromiso. Si la persona lo acepta, la existencia, entonces la Biblia ya no va a ser como una historia de fantasía. Pero si no la aceptas, la Biblia va a ser una historia de fantasía para ti. Entonces, si tú aceptas este versículo, el principio de la Biblia, entonces hay mucha chance o mucha probabilidad que vas a creer en todas las cosas, los milagros, la omnipotencia de Dios, todo lo que puedas tú tener. Primero tenemos un argumento bíblico. La Biblia es dogmática. Dios existe. La creación nos enseña de la existencia de Dios. Vamos a Salmos 19. Salmos 19. Comienza: los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes lo que dice ahí? Nos declara que los cielos cuentan de la gloria de Dios, y el fundamento anuncia la obra de sus manos. Un día, un mente palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sobre sabiduría. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es un tabernáculo. Amén. Dios no tiene que dar una palabra, nomás mira a la creación. Nomás mira a la creación. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, el famoso Romanos capítulo 1.
Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, dice: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se engañáronse en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrevercido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imágenes del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí vemos que el hombre sabe que hay un supremo ser. Negaron a Dios, pero como quiera adoraron a otros dioses. Dios se reveló en la creación. Entonces, es cierto de todo hombre que quiere las escrituras de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener una revelación especial y poder ver esto, necesitamos el Evangelio. Cristo nos da revelación cuando venimos a Él y Dios abre esto. En efecto, hay muchas causas, ¿verdad? Vemos la causa última. De todo efecto hay una causa. Y la ciencia y la evolución dice que hay una causa, ¿verdad?, de este efecto, que es la creación. El problema es que no han hallado la causa, nunca, hasta ahorita. Ya hay pruebas científicas que enseñan y afirman lo que la Biblia dice. Entonces ellos no pueden afirmar que esto no es cierto. Te pueden dar todo lo que quieran, pero nunca han afirmado que Dios no creó los cielos y la tierra. Ahorita cualquier científico, ni uno, ha afirmado que Dios no es el creador de este mundo. No han podido hallar la causa del efecto, porque la causa te va a llevar a Dios. Te va a llevar a Dios. Todo diseño tiene que tener un diseñador. Últimamente Dios es el diseñador del universo. El hombre ha hallado en su ser, porque tiene inteligencia, y han alabado a un cierto Dios siempre, sea la luna, las montañas, el sol, animales. Pero la cultura y la ciencia ha producido lo que es el ateísmo, o sea, ser ateo, no creer que hay un creador. Entonces, sabemos que la creación nunca ha sido un problema hasta lo que estamos viendo ahorita. Estos últimos 300 años, 400 años que ha entrado esta esencia aquí, los últimos 200 años había esto. Para el cristiano, Dios es el comienzo. Dios es el principio para el cristiano. Es la causa principal y la causa final es Dios. Dios es el originador de todo. Él es el que comenzó y acabará. Él puede entrar a tu vida si Él desea y hace lo que Él quiera.
Dios diseñó tu vida, cada cosa, cada momento que hay en tu vida, y si Dios quiere, te interrumpe cuando Él quiera. Entonces, si no piensas que en el principio creó Dios, entonces vas a tener problema creyendo esto, pero la realidad es que Dios puede interrumpir tu vida cuando Él quiera, si Él quiere. Puede endurecer tu corazón, puede apagarte las luces para que ya no creas la verdad, tanta verdad, te puede apagar las luces, te puede prender las luces, te puede usar como instrumento de ira. Toda tu vida te la vas a pasar como instrumento de ira, rebelde, con las luces apagadas. Como Él quiera, Él tiene todo el poder de hacer eso. Oh, pues no es justo, pero es el Creador. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a Él? Esto debe de cambiar nuestra mentalidad cuando creemos en el principio. Sus atributos son eternos, Él existió antes de la creación, Él es omnipotente, Él creó todas las cosas. La Biblia no nos dice qué estuvo haciendo Dios antes de la fundación del mundo, más que planeando la fundación del hombre, que es Cristo Jesús. Es todo lo que sabemos, no sabemos nada más de que Él, antes de la fundación del mundo, predestinó y planeó la existencia. Es todo lo que sabemos. No sabemos qué estaba haciendo, no sabemos cuánto tiempo estuvo, pues la eternidad, no sé, o sea, es algo que explota en tu cabeza. Siempre existió y luego de repente nomás el tiempo, no había tiempo, imagínate. No había tiempo, el tiempo no existía. Él creó el tiempo no existía, no había tiempos, entonces no puedes ponerle fecha a Dios, siempre ha estado ahí. Y en la eternidad, de repente, llegamos nosotros. Un día es como 1000 para nosotros. Un día es 1000 para nosotros. O sea, a lo mejor Dios en una semana ya hizo todo y vamos a estar con Él, pero para nosotros son 8000 años, pero para Él son 8 días. Esa es la magnitud de que Él es. O sea, en la eternidad dijo, me paro aquí por 8 días, y todo esto que estamos pasando para Él son como 8 días. Es soberano de todas cosas, controla todas cosas, es creador. Él es un ser. Él es un ser, sí sabemos que es un ser, porque se toma un ser tener personalidad para crear a un ser. Es un ser plural. El nombre que se le da, el título que se le da a Dios es Elohim. Elohim es el título que se le da, y Hem es plural en hebreo. Este título no te dice Trinidad, pero te enseña que es Trinidad por el nombre que se le ha dado a Dios. Entonces, ciertamente vemos que el versículo 2 de Génesis también nos enseña desde el principio, antes de ver el nombre de Dios, de Elohim, vemos aquí, y vacías las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y luego dice, el Espíritu de Dios, o ahí está la segunda persona en la Trinidad. No era Dios, sino era el Espíritu de Dios. Entonces ahí está Elohim está ahí desde el principio, el Espíritu de Dios. El ateísmo niega a Dios, y también niega a diferentes dioses, también el entendimiento. Hay el ateo, y luego hay aquellos que tienen dioses plurales, que creen que existen. Pero aunque hay Trinidad, es un Dios. No hay dioses, es un Dios. Él es 3 en 1, es uno, unido. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero es un Dios, 3 personas.
Y hay gente que piensa que hay diferentes dioses y esto mata ese entendimiento. En el principio creó Dios, ¿verdad? Dios creó, en Génesis 1 al 2, vemos que creó en el principio el tiempo comenzó. Cuando creó ahí comenzó el tiempo. El espacio, creó los cielos, el espacio. La tierra, materia. Tiempo, espacio, materia. La fuerza, lo que sostiene, lo fuerte, lo que eleva, todo lo que tiene, toda la fuerza, la creó el Espíritu de Dios. La moción, cuando se mueven las cosas. Se comenzó a mover el sistema, se comenzó a mover todo y por eso tenemos este movimiento, el aire. Dios es la primer causa, Él es. Nomás hay dos lógicas, creación y evolución, y de esos nacen muchas otras teorías, pero esas son las dos básicas. Dos cosas, ¿este récord es verdad o es falso? No hay argumento para nosotros. En fe, este es real, es verdad, es verdad. La evolución falla en darnos las respuestas del principio, del origen, y Génesis declara un Dios. La Biblia nos acierta que Dios creó el mundo de nada. Los científicos no pueden explicar el origen. Pueden explicarte todo lo demás bien bonito y sí, le pegan a cosas, pero no te pueden explicar el origen. Podemos ver todo esto. La evolución te da todo esto. Dice, el dicho es que se toma más fe para creer en la suerte que en la directa creación de Dios. Que por suerte fue todo esto creado. A mí está difícil. Eso es algo nuevo porque nadie te lo ha creído hasta ahora. Nomás pensar que todo esto fue creado por suerte. Por suerte. Zoologist, el zoologista o zoologista de los zoológicos, un zoologista de los zoológicos, doctor de zoología, Henry Morris, pregunta de su creencia en evolución, y él lo que dijo es que no hay prueba clínica de la evolución, pero lo tenemos que aceptar por fe, porque la alternativa de un directo creador como Dios es irracionable. Estos son doctores científicos y están diciendo que no hay prueba clínica de la evolución, pero tienen que aceptar la evolución por fe, porque la alternativa directa que Dios creó a alguien no es razonable. Pero es razonable aceptar las cosas por suerte, que aceptar que Dios creó. El primer versículo de Génesis nos da las respuestas de las tres preguntas grandes del origen. ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Cuándo fue? ¿Y quién estuvo detrás de él? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién lo hizo? La evidencia evolucional y muchos científicos están con no están con la creación. La ciencia nunca ha podido desprobar directamente la creación y ignoran y descreditan
estas cosas de la Biblia, y eso hace que la ciencia no sea cierta, porque la ciencia es de observar todo racionamiento, todas cosas, no puedes sacar nada. Y el momento que tú dejas algo fuera, ya para de ser ciencia, ya para de ser investigación, ¿verdad? Dios estaba ahí en su creación y Él le dio a Moisés perfecta historia de Génesis, aunque Moisés no estaba ahí, pero Dios habló, y el único que podía darnos esto es Dios mismo. Por fe, el cristiano cree que Dios creó. La razonabilidad es abandonada, pero la fe entra. La Biblia es la historia de Dios, de los cielos y de la tierra, y es auténtica en su existencia. Y Él es su propio historial, Él es el que hace su propio historial. Y hay diferentes tiempos y vemos diferentes historias de la vida, pero es todo lo que vemos de las vidas de del hombre, comenzando aquí en Génesis hasta el fin, es la mano de Dios haciendo todas esas cosas. Hay muchas cosas en la creación que no vamos a entender, ¿verdad? Pero vemos que hablamos en el principio de ese vacío, ¿verdad? Dice, la tierra estuvo en desorden, sin forma, ¿verdad? Vamos a Salmos 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que lo conocen no ven sus días. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque los que lo conocen no ven sus días. Nadie sabe sus días, no lo tropieza. Él no vive en el tiempo de nosotros. Él está fuera de todo el tiempo. El tiempo, la edad no existe para Dios. Hay que entender eso. Y un día no va a existir para nosotros, para los creyentes no va a existir. Bueno, para todos, porque la eternidad va a ser también para el malo. Job igualmente describe la sabiduría de Dios, y Dios se la revela a él, de que le da un consejo, porque Job pregunta ¿por qué? Y Dios le dice, no te tengo que contestar, y no le contesta, pero le da una historia de quién es él. Dice, ¿a poco tú estabas ahí cuando yo hice todo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Venemos a la pregunta que comenzamos. ¿Qué hacemos de la existencia que se manifiesta de este caos, de este desorden? Y la tierra estaba descoordinada y vacía, a las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué era eso? Si dice que Dios creó todo eso que estaba allí, que ya estaba allí. Fueron los ángeles caídos, fue la batalla celestial. No nos dice la Biblia.
las cosas ocultas son de Él y las cosas secretas son de Él, y nuestra mente no es su mente, y si Él hubiera querido nos hubiera dicho. Pero con este entendimiento, esta ilustración me ayuda a mí mucho. Yo dice que Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que es algo nuevo. No es algo que refabricó o que volvió a establecer. La historia de la Biblia, si la lees completa, te enseña que creó esto nuevo y lo destruirá y crearía otro de tierra nueva. Tienes que usar tu entendimiento bíblico para, no nomás aquí, tenemos que estudiar los atributos de Dios. Para mí eso se va fuera de la ventana, de que ahí fue la batalla, que esta tierra un día fue donde estaba y hubo existencia, y hubo una batalla de Satanás y los ángeles, y sí hubo una batalla, ¿verdad? Pero que Dios destruyó esto y quitó la luz y dejó oscuridad, el obispo. Para mí no es lógica, pero no es algo entre cristianos, creemos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero para mí no es eso. Y una ilustración que se dice que el que trabaja con barro, ¿verdad? Los que hace, ¿verdad? El barro, ¿cómo se dice? La clay, el barro. Antes de que crea su masterpiece, su obra maestra, ¿verdad? Hay un pedazo de barro ahí, como un cuadro, y de ahí crea el algo. En un tiempo ese es su pedazo de barro, ya estaba. No nos dice cuándo lo creó, no nos dice cuándo lo puso, pero ahí estaba. Él lo creó, nuevo. Compras un pedazo de barro nuevecito, huele a barro, fresco, sin forma todavía, y ahí lo dejas cubierto en su plástico para que no se haga mal, y el día que tú quieras vienes, lo sacas y comienzas a hacer tu obra maestra. Y Dios es un Dios que puede hacer eso, porque no veo yo que algo existió ahí antes. Es que Dios ahí tenía ya, antes de la fundación del mundo, el plan de crear los cielos y la tierra. Y ahí estaba su pedazo de barro, y vino Dios y creó. No nos tiene que decir cuándo creó eso o cuánto tenía ahí. Todo lo que sabemos es que ahí estaba en desorden, y Dios lo llamó algo que era nada, un pedazo de barro que no era nada, y creó algo de nada. Esa es la mejor explicación. Me puedo meter en súper intelectual, licencia y todo, pero les voy a salvar para otro tiempo, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, si no está satisfecha con esa pregunta. Dice la palabra de Dios que en el primer día dijo que se hiciera la luz. Dios puede hacer eso también, porque en Revelación, en Apocalipsis, ¿qué dice que va a pasar en el cielo, en la gloria? ¿Va a haber sol? ¿Va a haber sol? No. Ya no va a haber necesidad por sol, luna, estrellas, nada. Él va a ser la luz radiante de nosotros. ¿Y qué dijo que Cristo era quién? La luz de qué? Del mundo. Entonces Dios vino y manifestó su luz sobre la tierra. Prendió la luz de su shop ahí, de su cuartito de creativo, de creación. Prendió la luz y hizo día y noche. Sacó su pedazo de barro y comenzó a crear. Y luego trajo el sol y la luna y las estrellas.
Pero acuérdense en quién es Dios, la luz. Su explicación, si conocemos la Biblia, podemos saber que Dios es la luz, y por eso dijo, en el principio llamó Dios la luz y dijo que era buena. Él es bueno. Él es bueno, el único bueno, hermanos. Dice R.C. Sproul, dice que cuando la gente le pregunta a él que por qué le pasan cosas malas a gente buena, dice R.C. Sproul, siempre viene la gente y me dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y dijo, eso nomás pasó una vez en la historia, y él voluntariamente dejó que le pasara lo malo. ¿Se los explico? ¿O si entendieron? Nomás hay un Dios que es bueno, nadie de nosotros es bueno. A él le fue mal, pero él lo voluntariamente fue para que fuera a la cruz. Todos los demás de nosotros, no hay ningún bueno, nomás un bueno. Y cuando Dios viene en su gracia y misericordia y nos transforma, ahora nosotros tenemos la bondad, la justicia, la gloria y la bondad de Dios manifestada en nosotros en Cristo Jesús. Es un poquito de la introducción del libro de Génesis. Quiero nomás mojarles el entendimiento de estas preguntas. Pero toda esta creación, cuando dijo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, lo hizo para el final de su gloria, de su alabanza y su gloria. Él en su soberanía creó los cielos y la tierra para comenzar una historia de amor, una historia hermosa de amor. Amor entre el Padre y entre el Hijo, y amor entre la humanidad y Dios. El carácter de Dios eterno es amor. La ira de Dios ya fue satisfacida por eternidad. Ahorita la ira de Dios está sobre este mundo, pero un día ya no estará. Su juicio ya no estará, pero su misericordia, su gracia y su amor estarán para siempre. Y comenzó en el principio por este amor, de que aunque nosotros vinimos, nacimos y fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros, para que podamos tener una comunión con Dios, como Él propuso desde el principio. Para poder ser su pueblo, Él bajó y vino a esta tierra y vivió la vida que nunca podríamos vivir. Y vemos la historia en Génesis de la creación, la historia del hombre, la historia de la caída del hombre y la historia de la redención del hombre. Cristo gana a su gente para atrás y lo hace con su único Hijo unigénito, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la historia de Génesis. Ahí hallamos el Evangelio, en Génesis 3, ahí hallamos la caída, la redención. Cristo gana a su pueblo y a su gente, y sigue recogiendo a sus escogidos hasta el momento que cada uno, el último que está escrito en el libro de la vida, cuando el último es que está escrito del nombre de la vida, y todos hayan oído el Evangelio, el final vendrá. Y Él llevará a su pueblo, a su iglesia, para que estén con Él por una eternidad. Esa es la historia del principio, que espero que nos quedemos aquí un buen rato y veamos todas esas historias hermosas de Adán, de Jacob, de todos llegando hasta José. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, Señor. Te doy gracias por que la Biblia es clara. Y, Señor, la fe es un regalo, Señor. No es algo que podamos nosotros razonar. Hay gente que creen en Dios, creen en un Dios, no el Dios de la Biblia, pero creen en un Dios, Señor. Pero, Señor, nuestra oración es de que ellos puedan venir a conocer al Dios verdadero de la Biblia.
que nosotros podamos ser la luz, como en el principio trajiste luz, nos pides que caminemos en la luz. Y Señor, Dios es luz, Cristo es luz del mundo, y nos llamas que nosotros seamos una luz en este mundo oscuro. Señor, que este estudio no sea nomás para nuestra inteligencia o para nuestra curiosidad, pero que sea para que nuestra alma quiera llegar a un conocimiento más profundo a ti, Señor. Que te podamos conocer, Señor, porque tú moviste los cielos y la tierra, hiciste de nada a esta creación para que te podamos conocer, Señor. Gracias, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.